Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Les saluda el profe Ariel. Ojalá y pronto nos volvamos a encontrar en aula. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando la unidad 4, planeación y control financiero. Los puntos que estaremos viendo son los siguientes: preparación de pronósticos financieros, pronósticos de ventas, relación entre ventas e inversión de los activos, métodos de pronósticos para requerimientos financieros, estado de cambios en la posición financiera. El pronóstico financiero o de estado financiero, ¿qué nos permite? ¿Qué permite a una compañía? Estimar el monto de financiamiento adicional que necesitará en un periodo próximo, ya sea corto o largo plazo. Pero nace esta pregunta: ¿por qué la necesidad de pronosticar o realizar un pronóstico financiero? Un primer punto es la incertidumbre que, que vive una empresa. Por ejemplo, no sabemos eh, cuánto va a producir o si va o todo lo que produce va a vender. Entonces, ¿qué se busca con el pronóstico financiero? Utilizar esta herramienta para poder planear y tomar una decisión. También se utiliza mucho la intuición en las empresas. Entonces, no es que hay que dejar de lado la intuición que tengamos en relación a un producto o algo que vamos a lanzar. Pero a través del pronóstico financiero se realiza un análisis más formal de las condiciones para tomar una decisión. Entonces, estos pronósticos ofrecen una herramienta para una mejor toma de decisiones. En síntesis, el objetivo o uno de los objetivos del pronóstico de los estados financieros, ¿qué busca? Busca reducir el rango de incertidumbre dentro de la cual se toman las decisiones que afectan el futuro de una empresa. Entonces, es una herramienta muy importante que permite, que permite una mejor toma de decisiones para los administradores. No sustituye, al final la gerencia o el administrador es el que toma las decisiones, ¿verdad? Pero es una herramienta muy importante que ayuda a las empresas a pronosticar eh, un estado financiero. Como dice acá, pronóstico de estados financieros futuros esperados con base en las condiciones que la administración espera que existan y los cursos de acción que esperan tomar. Entonces, es una herramienta que ayuda a reducir la incertidumbre de las empresas y ayuda para la toma de decisiones. Ahora estamos viendo un mapa conceptual de lo que es los pronósticos de ventas, ¿verdad? Que básicamente es la estimación o previsión de ventas de un producto durante un determinado periodo futuro. Entonces, ¿qué nos permite hacer el pronóstico de ventas? Permite realizar una proyección de venta. Entonces, podemos utilizar una técnica o métodos. La recolección a través de la recolección de datos históricos o utilizando métodos que son la de incremento absoluto, incremento potencial y los mínimos cuadrados, ¿verdad? En la clase de hoy estaremos viendo
el método de mínimos cuadrados ya les adelanto. Entonces, viendo conceptualmente lo que es el incremento absoluto, permite tomar el promedio de las variaciones absolutas cuyo resultado se adiciona a la última ejecución. Hay una forma de realizar esto. También el incremento porcentual es algo parecido al incremento absoluto. También calcula el pronóstico de venta a partir del promedio de la variación porcentual que ha experimentado las ventas en un número determinado de periodos. Y el método que vamos a estar viendo, que es el de mínimos cuadrados, se utiliza para proyectar las ventas de futuros periodos en base a ventas de gestiones pasadas. Entonces, una vez determinado esto, esta proyección de venta, ¿cuál es el fin? ¿Sabe? Estimar las ventas futuras. ¿Cuánto vamos a vender en el mes siguiente? Podemos decir a corto plazo, o el año siguiente, un poquito a largo plazo. ¿Y qué nos permite estimar esto? Entonces, una vez tengamos la proyección de las ventas, podemos también estimar el presupuesto de ventas, presupuesto de compra, el presupuesto de producción o de administración. Entonces, el pronóstico de ventas, como ya dije anteriormente, es una herramienta que permite estimar las ventas a futuro, con el fin de establecer objetivos de un determinado periodo, puede ser corto o largo plazo. Entonces, podemos estimar estos pronósticos de ventas a través de técnicas como el tema de los datos históricos. Entonces, la empresa ya está cierto periodo en el mercado, entonces tiene un historial de ventas. Entonces, se basa en datos históricos o los métodos que le estuve hablando, que son las de incremento absoluto, incremento porcentual y los métodos mínimos cuadrados. La proyección de ventas es el complemento de la planeación estratégica. ¿Por qué nos dice eso? O sea, ¿qué es la planeación estratégica? Primeramente, como sabemos, es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar objetivos. Entonces, ¿qué iremos trazando? Entonces, ¿por qué dice que es un complemento muy importante de la proyección de venta? Porque una vez estimada la cantidad que se va a vender en cierto periodo, de acuerdo al método realizado, esto nos permite planear cómo vamos a alcanzar ese objetivo. Entonces, por eso nos dice que la proyección de venta es un complemento de la planeación estratégica. Hay ciertos factores que hay que tener en cuenta para realizar un pronóstico de ventas. Estos factores son los siguientes. En primer lugar, tenemos la capacidad del negocio. Como nos dice acá, al no conocer la capacidad de inversión, la capacidad de producción, la capacidad de abastecimiento o el tamaño de la empresa, puede ser una limitante. ¿Qué pasa? Nuestra proyección de venta dice que tenemos que producir, o sea, que vamos a vender 1000 unidades. Y si no sabemos la capacidad de producción de nuestra empresa, es una limitante que nos va a crear un problema oportunamente. Temporadas. Dependiendo del producto de la empresa, debe conocer las épocas o temporadas del año. Por cierta temporada, bueno, el 14 de febrero se vende chocolates, flores, aumenta la temporada de ventas que en una temporada de septiembre u octubre. O qué pasa en cuanto también en la temporada de frío, aumenta la venta de los abrigos, etcétera. Y en temporada de calor disminuye eso. Entonces, otro factor que hay que tener en cuenta, las temporadas. Aspiraciones de ventas.
se debe tener en cuenta el porcentaje o incremento de ventas que la empresa quiere obtener. Objetivos de ventas deben ser superiores al porcentaje o cantidades dados en el punto de equilibrio, donde el sobrepasarlo es una realidad que se empieza a percibir las ganancias de la empresa. Por ejemplo, como nos dice acá, la aspiración de ventas de 1000 vehículos a fin de año para la empresa Ford. Estimaciones de la demanda. También se conoce como estimación de las ventas. Para entender, vemos estas dos definiciones, que es un repaso, lo que es demanda y oferta. Demanda, la cantidad de productos o servicios que se compran en un determinado periodo. Y la oferta, la cantidad de productos o servicios que la empresa puede vender en un determinado periodo. Entonces, para poder determinar la demanda, hay que recolectar información sobre las ventas. Podemos tener el área financiero y la base de datos, o podemos recolectar información, por ejemplo, si queremos lanzar un producto nuevo, realizamos algún tipo de encuesta, así podremos determinar el grado de aceptación que pueda llegar a tener el producto. En cuanto al entorno económico que rodea a la empresa, es fundamental porque puede afectar positiva como negativamente los procesos de las empresas, sobre todo el precio del producto. Bueno, ¿qué está pasando en esta pandemia? Hay muchas empresas que se vieron afectadas por la situación actual, como saben todos. Como qué pasó, por ejemplo, con el precio del petróleo, de estar a $33 aproximadamente por barril. Hasta hace poco estuvo con precio negativo el barril. Entonces, ¿qué pasó? Se dejó de circular los vehículos eh, en los distintos puntos del mundo, ¿verdad? Entonces se quedó por el tema de la cuarentena. ¿Qué pasó? Entonces se dejó de usar el combustible. Y como tenían tanto petróleo extraído, tenían que vender. Entonces, ¿qué pasaba? Estas empresas inclusive le pagaban a la gente por llevar el petróleo. Entonces, están viendo cómo esto afecta negativamente, en este caso, esta situación en la que estamos viviendo actualmente. Estuvimos hablando de la técnica para la recolección de los datos históricos. Nos da a conocer el consumo del producto en periodos de tiempo pasado con los cuales se proyecta en el futuro. Entonces, como ya les dije, es una empresa que ya está en el mercado, ya está sólido, ya tiene un historial de ventas de años pasados y los cuales utiliza para poder efectuar las proyecciones futuras. Hay también factores que hay que tener en cuenta, que son la estacionalidad y la concentración. Y nos dice, es un estudio que se realiza en periodos de 30 días, pero hay los que requieren que sean en semanas e incluso días. Por ejemplo, como dice ahí, en la semana del amor se dispara las ventas relacionadas a esos días. Se venden más productos, chocolate, flores, etcétera. Entonces es una estacionalidad, porque afecta en ese momento. En la semana que viene esas ventas van a disminuir, obviamente, porque fue por una razón, que fue por el tema de la semana o día de los enamorados en este caso. Concentración es el estudio de las cantidades que se vende por cada cliente analizando su participación porcentual en el total de las ventas. Por ejemplo, como nos dice ahí, ¿cuál es la concentración? Una empresa de papelería tiene como cliente una fotocopiadora de una universidad. Entonces, durante el año lectivo, digamos ahora, por ejemplo,
El año pasado, durante el año lectivo, hubo una gran cantidad de ventas. ¿Qué pasa ahora? Se suspendieron las clases por el tema de la pandemia. Entonces, la fotocopiadora mermó sus ventas de copias. Por ende, esto afecta la, la venta también de la papelería. Entonces, de acuerdo a la concentración. A continuación, vamos a estar viendo los métodos de proyección. Como dije anteriormente, en el mapa conceptual existen tres tipos principales, que son la del método de incremento absoluto, método de incremento porcentual y el método de mínimos cuadrados, la cual veremos a continuación. El método de mínimos cuadrados requiere de registros históricos que sean consistentes, reales y precisos. Son utilizados con el fin de sacar el total de las desviaciones elevadas al cuadrado a un valor mínimo y así poder determinar los coeficientes de A y B. El método de mínimos cuadrados se ajusta a la anterior información de acuerdo a una recta representativa de cada uno de los puntos. Esta recta tendrá la forma de I es igual a más Bx, donde la A es la porción física y la B la pendiente. Para encontrar el valor de los parámetros de A y B, tendremos la siguiente fórmula. Para determinar A, la fórmula es sumatoria de I dividido n cantidad de números. Y para determinar B, tenemos la sumatoria de xy dividido la sumatoria de x cuadrado, donde nos dice que y es el volumen de la actividad, el x es la variable independiente y n el número de datos o años. El valor de la x se encuentra en la siguiente manera. Bueno, esta en forma conceptual estamos viendo ahora. Vamos a hacer un ejercicio para que puedan entender mejor. Hay también que tener en cuenta la cantidad de datos que nos da. Donde si nos da una numeración, acá como estamos viendo de los años, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué tipo de número es? O sea, la cantidad de número es par. Entonces, para determinar nuestra x, se ordena de la siguiente manera. Menos 1, menos 3, menos 5. Y hacia adelante 1, 3, 5 y 7. Esto es en cuanto la relación es par. Si el número de datos es impar, al dato de la mitad se coloca 0, como estamos viendo ahí. La numeración de los años es impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces colocamos el 4, en el 4 el 0 y de ahí en adelante se numera con 1, 3, 5 y hacia atrás menos 1, menos 3 y menos 5. A continuación vamos a estar viendo un ejercicio de proyección de ventas por el método de mínimos cuadrados. De acuerdo a los datos de la presentación anterior, estaremos realizando un ejemplo de la proyección de ventas del método de mínimos cuadrados. Y los datos que nos da son a 6 años. ¿Qué nos pide determinar? Nos pide determinar la proyección de ventas para el año 7. O sea, ¿cuánto serían las ventas para el año 7?
Entonces, para poder determinar la proyección del año 7, tenemos que realizar la función de y es igual a más de x. Entonces, esa función tenemos que determinar. Ya sabemos que nuestra x es el año 7. Eso sería el dato 7. Entonces, ¿qué dato nos falta ahora? Nos falta determinar la a y la b. Para poder hallar la a, la fórmula es la siguiente: sumatoria de i dividido el número de datos históricos. Para determinar b, sumatoria de xi, x por y, dividido sumatoria de x cuadrado. Entonces, a continuación, lo primero que debemos determinar para poder hallar la x es determinar qué tipo de serie tenemos. Si es una serie impar o una serie par. Y contando los datos históricos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos una serie par. Entonces, nuestra x va a ir de la siguiente manera. Menos 1, hacia atrás, menos 3 y menos 5. 1, 3 y 5. Entonces ya tenemos determinada nuestra x. Ahora estaremos determinando el x cuadrado. Entonces, 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1 nuevamente. 3 por 3, 9. Y 5 por 5, 25 nuevamente. Ahora vamos determinando las xy. Es 2000 por menos 5 es menos 10.000. 2400 por menos 3 menos 7200. Me siguen con su calculadora. 2850 por menos 1 menos 2850. 2980 por 1, 2980. 3400 por 3 es 10200. Y 3860 por 5, 19300. ¿Qué estaremos haciendo a continuación? Determinando la sumatoria de y. Necesitamos la sumatoria de x cuadrado y la sumatoria de x por y. Entonces, la sumatoria de y ya tenemos 17.490. Ahora determinamos la sumatoria de x cuadrado, 70, y la sumatoria de xy, 12.430. Entonces ya tenemos los datos necesarios para poder ir reemplazando la fórmula de a y b. Entonces, ¿qué nos dice? Yo haré con la fórmula de Excel. Ustedes me siguen con la calculadora. Sumatoria de y dividido n, o sea, nuestro número de datos históricos, que es 6. Es igual a 2915. Ahora vamos a determinar la b. Es igual sumatoria de xy, 12.430, dividido sumatoria de x cuadrado. Ahí ya tenemos los datos de la a y la b
y podemos hacer nuestra representación de la función. Entonces, todo es aplicación de fórmulas. Entonces, nuestra función estará representada por la siguiente manera. Y es igual a nos dice, entonces 2915 más B, en este caso 177,57 por X. Entonces, vale más. Entonces, nuestra función es para determinar la proyección de venta de año 7 y es igual a 2915 más 177,57x. ¿Cómo hallamos esta función? Estuvimos determinando los valores para y, hallamos la x, la x cuadrada, la xy, hallamos la sumatoria que ahí nos piden la fórmula y reemplazamos y determinamos la a y la b. Entonces, ahora, para determinar las ventas, o sea, lo que se va a vender en el año 7, reemplazamos en la función. Yo volveré a hacer con la fórmula. Y es igual, nos dice, a 2915 más 177, en paréntesis, 177,57 por, como dije, nuestra x va a ser el 7. Entonces, 4158 es la cantidad de ventas que se estima para el año 7. Entonces, ¿qué esto significa? Significa que si en el periodo se mantiene las tendencias de los últimos 6 años, el número de unidades a vender será 4158. Entonces, hasta ahí nuestro ejercicio en el que nos pedía determinar la proyección de ventas para el año 7. Cualquier duda o consulta que tengan, me pueden escribir o me pueden llamar. Está también el profe Richard. Así que estamos a las órdenes y hasta la próxima. De acuerdo a los datos de la presentación anterior, estaremos realizando un ejemplo de la proyección de ventas del método de mínimos cuadrados. Y los datos que nos da son a 6 años. ¿Qué nos pide determinar? Nos pide determinar la proyección de ventas para el año 7. O sea, ¿cuánto serían las ventas para el año 7? Entonces, para poder determinar la proyección del año 7, tenemos que realizar la función de y es igual a más bx. Entonces, esa función tenemos que determinar. Ya sabemos que nuestra x es el año 7. Eso sería el dato 7. Entonces, ¿qué datos nos falta ahora? Nos falta determinar la a y la b. Para poder hallar la a, la fórmula es la siguiente: sumatoria de y dividido el número de datos históricos. Para determinar b, sumatoria de xy, x por y, dividido sumatoria de x cuadrado. Entonces, a continuación, lo primero que debemos determinar para poder hallar la x es determinar qué tipo de serie tenemos.
si es una serie impar o una serie par. Y contando los datos históricos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos una serie par. Entonces, nuestra x va a ir de la siguiente manera. Menos 1, hacia atrás, menos 3 y menos 5. 1, 3, 5. Entonces ya tenemos determinada nuestra x. Ahora estaremos determinando el x cuadrado. Entonces, 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1 nuevamente. 3 por 3, 9. Y 5 por 5, 25 nuevamente. Ahora vamos determinando las xy. Es 2000 por menos 5 es menos 10.000. 2400 por menos 3 menos 7200. Me siguen con su calculadora. 2850 por menos 1 menos 2850. 2980 por 1, 2980. 3400 por 3 es 10200. Y 3860 por 5, 19300. ¿Qué estaremos haciendo a continuación? Determinando la sumatoria de y. Necesitamos la sumatoria de x cuadrado y la sumatoria de x por y. Entonces, la sumatoria de y ya tenemos 17.490. Ahora determinamos la sumatoria de x cuadrado, 70, y la sumatoria de xy, 12.430. Entonces ya tenemos los datos necesarios para poder ir reemplazando la fórmula de a y b. Entonces, ¿qué nos dice? Yo haré con la fórmula de Excel. Ustedes me siguen con la calculadora. Sumatoria de y dividido n, o sea, nuestro número de datos históricos, que es 6. Es igual a 2915. Ahora vamos a determinar la b. Es igual. Sumatoria de xy, 12.430, dividido sumatoria de x cuadrado. Ahí ya tenemos los datos de la a y la b y podemos hacer nuestra representación de la función. Entonces, todo es aplicación de fórmulas. Entonces, nuestra función estará representada por la siguiente manera. Y es igual a nos dice, entonces 2915 más b, en este caso 177,57 por x. Entonces, vale más. Entonces, nuestras funciones para determinar la proyección de venta de año 7 y es igual a 2915 más 177,57x
¿Cómo hallamos esta función? Estuvimos determinando los valores para y, hallamos la x cuadrada, la xy, hallamos la sumatoria, que ahí nos piden la fórmula y reemplazamos y determinamos la a y la b. Entonces, ahora, para determinar las ventas, o sea, lo que se va a vender en el año 7, reemplazamos en la función. Yo volveré a hacer con la fórmula y es igual, nos dice, a 2915 más 177, voy a poner en paréntesis, 177,57 por, como dije, nuestra x va a ser el 7. Entonces, 4158 es la cantidad de ventas que se estima para el año 7. Entonces, ¿qué esto significa? Significa que si en el periodo se mantiene las tendencias de los últimos 6 años, el número de unidades a vender será 4158. Entonces, hasta ahí nuestro ejercicio en el que nos pedía determinar la proyección de ventas para el año 7. Cualquier duda o consulta que tengan, me pueden escribir o me pueden llamar. Está también el profe Richard. Así que estamos a las órdenes y hasta la próxima.